Bienvenidos sean todos ustedes a un domingo más, un domingo en que hemos venido a adorar a Dios, hemos apartado un momento de todos los días de la semana, un día, una hora, para alabar y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales, a nuestros hermanos de regiones, y hoy día quiero saludar de manera en especial a mi familia que se ha conectado a través de Meet. Bienvenidos, bienvenidos tía Cata, Marcela y Caocha, bienvenidos. Y también le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales. Como saben, para mí es un tremendo privilegio estar compartiendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente cada día Él nos sorprende más con su vida, con su carácter, con la manera como combatía la mentira. Y hoy día continuamos con el Evangelio de Marcos y entramos hoy día al capítulo número 12 y vamos a meditar del versículo 1 al 12. Y los invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Y lo tienen? El título del sermón de hoy se llama Piedra preciosa y desechada. ¿Están listos con su Biblia? Y dice así la palabra del Señor. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, lo mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura, dice el Señor, habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu palabra que nos bendice en nuestra vida. Gracias por tus enseñanzas que son una luz en medio de la oscuridad. Te pedimos que el día de hoy, a través de tu Espíritu Santo, tú nos puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra sea esa semilla que dé frutos en nuestra vida y que podamos reflejar en nosotros a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que el día de hoy me uses como un instrumento en tus manos, que seas tú hablando a través de mí. Padre, yo
en este culto que venimos a adorarte, yo quiero pedirte de manera especial por una tía mía que está muy enferma, está entre la vida y la muerte, Señor, y yo te pido que tú le des sanidad, Señor, que tú puedas rescatarla y pueda seguir su vida normal, Señor, y que lo más importante, que se acerque a ti, que tú puedas hacer una obra poderosa en su vida, que tenga un encuentro personal ante ti, que pueda conocer quién es Jesucristo y qué es la vida eterna, Señor. Hay un salmo que quiero compartir, que es el Salmo 46, versículo 1, y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque tú eres, Señor, nuestro amparo y fortaleza, porque a ti recurrimos cuando tenemos momentos difíciles, Señor. Yo te pido que tú le des sanidad, Señor, que la sanes, que la protejas, Señor, en ese lugar y que sienta tu presencia. También te pido que consueles a toda su familia, Señor, porque hace poco tuvo la pérdida de una hija, Señor. Consuela sus corazones, Señor, levántala, Señor. Tú solo tienes el poder de hacer esos milagros, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Puede apagar su micrófono, tía? Gracias. Continuando con la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la clase pasada apreciamos cómo estos religiosos habían querido desacreditar al Señor ante el pueblo, cuestionando, ¿qué le estaban cuestionando? Su autoridad. Pero sin embargo, ellos mismos quedaron en vergüenza porque no supieron responder la pregunta que Él les dijo, que de dónde venía la autoridad de Juan el Bautista, y ellos no supieron contestar. Entonces, ahora el Señor les va a hablar por medio de esta parábola. Aquí veremos que Él tiene la autoridad en virtud a que es el hijo del dueño de la viña, el heredero legítimo, el hijo amado que el Padre envió. No solo contestó a la pregunta, sino que también les dijo que ellos iban a proceder a realizar el plan más horroroso y grave de la humanidad, que era planificar y concretar su muerte. Esto ya lo venían hablando y profetizando los profetas del Antiguo Testamento, y esto tendría una trascendencia incomparable, porque la nación de Israel iba a una crisis sin precedentes, trayendo el juicio de Dios sobre ellos. En este sentido, debemos entender que esta parábola guarda relación con la parábola que vimos de la maldición de la higuera estéril. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ahora vamos a ir desglosando esta parábola versículo por versículo. Versículo número 1, y dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Jesús, en vista, como le decía, que estos religiosos no querían aceptar que Él era el Mesías y que su autoridad venía de Dios, empezó a hablarles por parábolas para ilustrar que estos malvados labradores eran ellos, estos religiosos de Israel. Esta parábola que vamos a meditar el día de hoy no va a dejar a nadie sin recibir lo que necesita. La palabra de Dios sabemos que es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Aquellos que reciben la palabra y se arrepienten, reciben la palabra como una bendición. Pero aquellos que escuchan la palabra y no la obedecen y no se arrepienten, reciben la palabra como un juicio. En esta parábola, el hombre representa a Dios. Mateo dice que es un padre de familia, y esto nos deja una gran enseñanza que tú puedes tener como padre a Dios mismo, a nuestro Creador. Y eso, pero si tú crees, como dice Juan 1, del 11 al 12. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios desea una familia. El deseo de todo corazón de Dios es tener una familia. Y este ha sido el plan desde el comienzo de la humanidad. La viña representa al mundo que Dios puso en manos de los seres humanos para que lo cuidemos. Pero el hombre no ha cuidado de esta viña. Esta viña está siendo destruida por el orgullo y la necedad del ser humano. Este mensaje es para Israel, pero también es para nosotros. Jehová Dios, Dios de Israel, había protegido y guardado amorosamente a su pueblo, como lo hizo cuando lo sacó de Egipto. Este pueblo recibió muchas bendiciones. Recibió tantas bendiciones que empezaron a olvidarse de Dios, y entró en ellos ese orgullo, esa arrogancia de sentirse autosuficientes. Dios les había dado todos los recursos, les había dado todos los instrumentos para que ellos dieran frutos abundantes para Él. Israel despreció la bondad de Dios. En este caso también hay personas que reciben el cuidado de Dios. Dios ha puesto todo a disposición de nosotros para que demos fruto, pero sin embargo muchos se rebelaron contra Él. Los labradores o arrendatarios de la viña en esta parábola representa a los sacerdotes, a los escribas, a los ancianos, que tenían la responsabilidad de trabajar para Dios. Tenían una posición elevada, tenían una posición prominente para que ellos pudieran servir bien a Dios. Pero ¿qué es lo que hicieron? En vez de servir a Dios, se empezaron a servir ellos mismos y convirtieron la casa de Dios ¿en qué? En cueva de ladrones, porque dijimos que empezaron a hacer negocios, empezaron a negociar con la fe. Jesús llega a su templo y se encuentra con gente religiosa, encuentra gente viviendo con mandamientos humanos. Encontró sacerdotes que, sabiendo la verdad, seguían sin creer, incrédulos, duros de corazón, mantenían su posición rebelde. Eran ingobernables, rebeldes, y no querían recibir a Cristo como el Salvador, como el Mesías. Y el Señor sabía las intenciones de sus corazones. A ellos no les bastó los beneficios y las bendiciones de Dios. Ahora querían convertirse en dueños de la viña. Después dice el versículo que arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Esto es algo figurado, no es que el Señor se haya ido y se haya olvidado de su viña. Jamás el Señor se ha apartado de su creación, sino que Él se ocultó a los ojos humanos para observar a la distancia el trabajo de sus servidores y para probar la vida de cada uno. Dios siempre está viendo cómo servimos. Aunque no lo veamos, Él está pendiente a cada día, a cada hora. Sus ojos están atentos a tu vida, a la mía, a la de todos. Y dice, escrito está, desde tu trono en el cielo te fijas en toda la gente. Desde tu trono vigilas a todos los habitantes del mundo. Tú creaste la mente humana y sabes bien lo que todos hacen. Salmo 33, del 13 al 15, lenguaje actual. Ahora vamos al versículo número 2 y dice, y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. El Señor plantó la viña para que diera frutos y mandó a un servidor para recoger los frutos de la viña, de todas las bendiciones de Dios. Y cuando viene el Señor a reclamar sus frutos, ¿qué es lo que hacen ellos? Se molestan. Y para ellos esto es un estorbo. Por tanto, ¿qué hicieron con este siervo? Lo golpearon y lo enviaron, dice, con las manos vacías. Ahora vayamos al versículo 4 y dice, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Este versículo nos muestra que el Señor es paciente y misericordioso, ya que envía un segundo siervo. No lo recibieron bien, pero les dio una nueva oportunidad. Es evidente que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre está intentando una y otra vez llamar la atención del ser humano, para que obre con justicia, para que obre con rectitud, para que camine haciendo el bien, haciendo lo correcto y no camine en caminos de perversidad, en caminos de perdición. Esto habla de que Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Proverbios 14:2. Dios siempre tendrá comunión con los rectos de corazón, porque Dios desprecia el camino de los malos, de la maldad y el camino de la perdición. Dios, a través de la historia de la humanidad, le sigue mostrando a los pecadores el mundo, el camino correcto. ¿Y quién es el que nos da el camino correcto? Es Jesucristo, su palabra, y por medio de Él podemos hacer su voluntad. Dios ha levantado muchas personas a lo largo de la humanidad, pero los hombres no quisieron oírlo. ¿Y qué es lo que hicieron? Perseguir a estos siervos, se burlaron de ellos y los llegaron incluso a matarlos. Como dice en Nehemías 9:26. El profeta Nehemías describe a este pueblo cómo se rebelaron contra Dios. No consideraron sus mandamientos, le dieron la espalda y mataron a sus profetas e hicieron grandes abominaciones. Y si lo traemos al tiempo, los escribas y los fariseos hicieron lo mismo. Vayamos a Mateo 23, 29, 31. Vayamos a Mateo, ¿me siguen? Mateo 23,
del 29 al 31. ¿Lo tienen? Y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Nos está diciendo aquí que estos fariseos adornaban los sepulcros, le rendían honores a los sepulcros de los profetas. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, estos escribas y fariseos estaban haciendo lo mismo que hicieron sus antepasados. Seguían teniendo las mismas conductas. Hoy en día esta situación no ha cambiado, porque Dios sigue enviando a sus siervos para recordar al mundo cuánto los ha bendecido, pero el mundo sigue a aquellos que confrontan la mentira y que predican la sana doctrina, el verdadero evangelio. Y al mismo tiempo, estas mismas personas que persiguen a los siervos de Dios encubran y exaltan a aquellos que los engañan y los apartan de la verdad, es decir, amparan el mal. Hay un dicho que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que está engañado. La gente prefiere seguir la mentira, por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vayamos al versículo número 5. Y dice: volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Y el Señor insiste, vuelve a enviar a otro, pero a este no solo le pegaron, sino que también se burlaron y lo mataron. Y así lo hicieron con muchos otros. El Señor venía y reclamaba lo que era suyo, pero estos, ¿qué es lo que hicieron? Lo apedrearon y los mataron a estos siervos que estaban viniendo por el fruto de la viña. Estamos viendo aquí un pueblo ingrato que solo quiere recibir las bendiciones de Dios, pero no quieren dar fruto para su Dios, para su proveedor. Muchas bendiciones, como les decía, a tanta bendición, ¿a qué nos lleva? A la arrogancia, a la autosuficiencia y a dejar de lado a Dios. Pero esto debe ser todo lo contrario. A mayor bendición debemos ser más humildes. Porque ¿saben qué? Porque no lo merecemos. Si Dios te ha bendecido en alguna área de tu vida, es porque Dios es bueno y generoso y lo permitió. Si Dios te bendice con una casa, con un auto, te bendice dándote viajes, te bendice dándote una profesión, es porque es bondadoso y generoso. Y toda buena dádiva viene de lo alto. Nada, queridos hermanos, absolutamente nada es por mérito propio. Todo lo que tenemos es porque Dios nos los da. Todo lo que has obtenido por tu esfuerzo es porque Dios lo quiso bendecirte. Déjame decirte que si tú piensas que todo lo que has logrado, si eres un buen negociante, si eres un buen empresario y te jactas de eso, déjame decirte que estás lleno de orgullo, de arrogancia y vanagloria, porque todo lo que tenemos es porque Dios
nos los da. Y nada es por mérito propio. Si Él no te hubiera bendecido, no tendrías lo que tienes ahora. Fue Dios quien quiso bendecirte. Dios nos da, como les decía, todos los recursos, todos los instrumentos para dar frutos. Dios demanda de todos nosotros nuestra vida. Él no quiere que le demos una parte de nuestra vida. Él quiere nuestra vida completa. Si eres un buen siervo de Dios, tienes que entregarle tu vida para vivir para su gloria. Escrito está, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 20. Ni siquiera tu vida te pertenece, ni siquiera somos dueños de ello. Si Dios te dio una familia, si Dios te dio hijos, si Dios te dio una profesión, es para que sepamos administrarla. Él te pedirá algún día los frutos y te pedirá cuentas de lo que hiciste en tu matrimonio, lo que hiciste con tus hijos, lo que hiciste en tu trabajo. Él te pedirá cuentas. Les pregunto, ¿estamos a cuentas con el Señor? Estos labradores o religiosos se creían el centro de la atención. Ellos se creían los protagonistas, querían robarle la gloria a Dios. Tenían una alta estima de ellos mismos y habían dejado de lado al Señor. Ellos solo eran los arrendatarios a los que se les había entregado la administración de esta viña, pero ahora estaban dispuestos a matar a Jesucristo y a adueñarse de la viña. Vayamos al versículo 6, 7 y 8. Y dice: por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Aquí vemos cuánta maldad, cuánto pecado. La parábola que estamos meditando nos demuestra con absoluta claridad que nuestro Señor Jesucristo sabía desde el principio que le esperaba. Le esperaba la muerte en la cruz del Calvario. Como el Señor conocía sus corazones, no podía esperar otra cosa. Él no esperaba aplausos, elogios, que le rindan pleitesía, no. Él sabía lo que iban a hacer con él. Porque no nos engañemos, queridos hermanos, los labradores malvados no son los demás. Somos todos y cada uno de nosotros, porque como está escrito, todos nos desviamos y a una nos hicimos inútiles, y no hay entre nosotros quien haga lo bueno, ni siquiera uno. A pesar de todo, Dios, conociendo nuestra maldad, sabiendo de antemano lo que ocurriría, dio a su Hijo. ¿Por causa de qué? De nuestro pecado. Permitió que muriera por nosotros. Y esto nos demuestra el tremendo amor hacia la humanidad. ¡Cuánto amor el de Cristo! El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Les pregunto,
ante tremendo sacrificio que hizo nuestro Señor para perdonar nuestros pecados, porque no hay sacrificio mayor que nosotros podamos hacer por el perdón de los pecados que este. ¿Qué podemos hacer para agradecer este enorme sacrificio por tanta misericordia inmerecida? ¿Qué harás hoy para demostrar a Dios tu gratitud? ¿O serás indiferente ante tan grande sacrificio? Versículo número 9. Y dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Sin dudar, el Señor viene, queridos hermanos. Vino ya una vez y dijo que era necesario, era necesario padecer de los principales sacerdotes y morir. Y así fue, y aconteció, como está en Lucas 9:22. Y anunció también que resucitaría, y resucitó, como está en Mateo 28:6. Afirmó que volvería y volverá. Juan 14, del 1 al 3. Los malos y todos los que se complacen en la maldad y que no hubo en ellos arrepentimiento serán castigados, porque Dios es justo, así como el hombre imparte justicia a través de las fiscalías, a través de los tribunales, Dios también lo hará desde su trono contra toda impiedad y maldad. Dios desea, hermanos, que todos los hombres se arrepientan. Él no quiere que nos enfrentemos al juicio de Dios. Él quiere que lo veamos como nuestro Salvador. El deseo de Dios es que vivas y no te pierdas. Él nos viene hablando una y otra vez que nos quiere librar de la condenación porque merecíamos ser castigados una y otra vez. Pero Él es nuestro Salvador. Él no quiere condenar a la humanidad. Si ya lo hubiera hecho y el ser humano se hubiera condenado a sí mismo, lo hubiera hecho sin ayuda. Pero es imposible salvarse sin Cristo. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto nos hace pensar qué es lo que pasará con aquellos que lo menosprecien. ¿Qué pasará con aquellos que menosprecien su palabra? Hecha esta advertencia, lo mejor es aprovechar las oportunidades de Dios, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la maldad y considerar el esfuerzo y el enorme sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús de morir en esa cruz del Calvario. Como les decía, ellos escucharon este mensaje, escucharon esta parábola y dijeron pues lo que tenía que hacer el Señor. Le dijeron aquí dice que le dieran a cada uno su merecido. Pues estaban diciéndole al Señor que había que matar a estos labradores y que tenían que ser condenados, pero pronto se darían cuenta que eran ellos mismos a los que el Señor les estaba hablando, como dice Lucas 20:16. Vayamos a Lucas 20:16. ¿Lo tienen?
Y dice así: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Y se dieron cuenta, eran tan torpes que no se habían dado cuenta que el Señor les estaba hablando a ellos mismos. Después dice el texto: y dará su viña a otros. Esto significa que a Israel le fue quitado el privilegio de este hermoso ministerio. Se le quitó el privilegio del ministerio de la salvación y le fue entregado ¿a quién? A la iglesia, a los gentiles. Ahora vayamos al versículo 10 y 11. Y dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon versículos 10 y 11. Dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús es la piedra, es la roca de la salvación. Cristo es la piedra que nos proporciona estabilidad y alineación a toda la estructura que es su iglesia. Por lo tanto, no solo se trata de proclamar a otros y enseñar, sino se trata de vivirla. Porque mientras más conocimiento tengas, mayor responsabilidad tendremos ante Dios. Que esta hermosa piedra llegue a ser de edificación, de protección, de bendición, y que no ayude a ser piedra de tropiezo o que te haga caer. Esa misma piedra que hoy puede bendecirte o puede ser también la roca de tu destrucción. Ese mismo Dios de amor también es un Dios, es un fuego consumidor. Cuídate y guárdate. Seamos piedras vivas, seamos cada día edificados en Cristo como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer con nuestra vida sacrificios aceptables a Dios por medio de esta piedra hermosa y maravillosa que es Cristo Jesús. Versículo número 12, y dice: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Aquí vemos la reacción de los judíos sin ningún arrepentimiento. En vez de reconocer su maldad, su pecado y de pedir perdón, ¿qué es lo que hicieron? Procuraron prenderlo y comenzaron a tramar su muerte. Ellos se dieron cuenta a través de esta parábola que eran las personas descritas por el Señor en esta enseñanza. Y su actitud demuestra que se sintieron acusados por sus conciencias, por su maldad que había en sus corazones y por sus pensamientos malvados, y no se arrepintieron. Y temían más ¿a quién? A los hombres que a Dios mismo. Como reflexión, que esta parábola nos haga meditar que puede ser quitado de la presencia de Dios si no das frutos. ¿Serás como este pueblo rebelde que solo querían las bendiciones y no le daban frutos dignos al Señor? ¿Te rebelarás ante la autoridad de Dios? ¿Estás produciendo el fruto que Dios desea? ¿Examinas cada día tu vida para ver si hay maldad en ti? ¿Estamos prestando atención a estas advertencias de la parábola? O sea, ¿nos esforzamos más para vivir
en agrado de Dios, con frutos que reflejen la santidad, la verdad, la justicia, el amor y la consagración a Dios. Dios desea que todos nosotros, a través de Jesucristo, a través de sus enseñanzas, alcancemos su gracia, su amor y su misericordia, porque Dios siempre estará dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que viven dándole la espalda. Quiero terminar con este salmo. Vayamos al Salmo 51, 17, porque así como Dios da la prueba, nos da la salida. Vayamos al Salmo 51, 17. ¿Lo tiene? Y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bendito sea el Señor. No seamos como estos religiosos, como estos labradores que no tenían humildad ni arrepentimiento de sus pecados y de su maldad. Oremos, hermanos, nos ponemos de pie para que Dios nos ayude a no ser como estos labradores. No sé si alguno quiere orar. En las redes, ¿hay alguien que quiera orar al Señor? No hay nadie, ya. Señor, te damos gracias por esta exhortación que nos has hecho hoy y venimos ante tu presencia para suplicarte que nos ayudes a no ser como estos labradores malvados, Señor, que desconocieron que eran personas bendecidas y se autoexaltaron ellos mismos robándote la gloria, Señor. Siempre serás tú nuestro Cristocentro, siempre serás tú el protagonista, Señor, en todo, porque solo a ti te pertenece la gloria y la majestad, Padre. Ayúdanos a autoexaminarnos, Señor, para que tú puedas sacar toda maldad que hay en nuestros corazones, Señor. También te pedimos, Señor, y te damos gracias porque todo lo que somos, Señor, porque todo lo que hacemos es porque tú lo permites. Todas las bendiciones, mi Señor, son de ti y te damos las gracias infinitas porque sin ti, Señor, no somos nada. Gracias por esta parábola que tú nos enseñaste el día de hoy, que a nadie ha dejado indiferente, Señor, y nos has dado lo que necesitamos, Señor, nutrirnos de tus enseñanzas, nutrirnos de tus consejos para llevar adelante nuestra vida cristiana. Gracias por tu vida, porque tú, aún siendo el Hijo de Dios, no te hiciste, Señor, indiferente, Señor. Te despojaste de toda tu gloria, hiciste el sacrificio más grande de dar tu vida para que nosotros podamos acceder, Señor, a la vida eterna, Señor. Gracias y llévate la gloria y la honra por siempre. Amén.